el pueblo tomara control, una mujer tomando el comando de un país, un volcán que está por hacer erupción, una aparición de una virgen, una guerra que va a ser desatada, gran tornado. Bienvenidos mis guerreros a esta lectura especial donde voy a estar canalizando las energías para el mundo del año 2019. Vamos a ver las energías desde julio hasta incluso mediados del próximo año del 2020. Vamos a ver qué mensajes importantes tienen los guías espirituales, los suyos, los míos, los del universo, los de este planeta, para ver qué es importante y qué acontecimientos se van a estar dando de aquí a final de año. Recuerden, estas son lecturas generales. Si esto aplica o se adapta para alguno de sus países en particular, recuerden dejarme en los comentarios entonces su nombre y su país para tener conocimiento de en qué áreas se están dando estos sucesos. He tenido varios días en los cuales he estado sintiendo estas energías en las cuales debo hacer este video, y una vez que yo siento esas energías es porque viene un mensaje importante, así que voy a estar aquí de esta forma presentándoselos. Son las profecías de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones de los mensajes de los horóscopos mensuales. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Voy a utilizar las cartas negras. Ustedes saben que estas cartas revelan hasta lo más oculto. Y mira, parece que inmediatamente aquí hay un problema que se va a estar dando con respecto a la justicia. Y esto parece ser de que va a ser una situación donde un país, en algún tipo de país o ciudad, las cosas se van a invertir. Esto pareciera como si la ciudadanía, el pueblo, tomara control de una ciudad, de una parte de la población, y empezaran a hacer la labor que debería de hacer la policía o el servicio militar de tu país en estos instantes. Pero yo veo aquí un rol con respecto a la justicia que va a estar invertido. Y esto va a tener que ver con el fallecimiento o una gran situación de personas que pierdan la vida. Puede ser un gran acontecimiento que se dé en donde una persona muy significativa puede estar perdiendo la vida, o un grupo de personas muy inocentes podrían estar siendo afectadas, y esto va a ocasionar que el pueblo se levante, va a ocasionar que el pueblo en el país donde está sucediendo esta atrocidad se levante, porque es algo que nunca se había visto antes con respecto a situaciones de homicidios, asesinatos. Va a ser algo tan increíblemente fuerte y asqueroso que va a hacer que toda la ciudadanía de un pueblo, de un país, de una ciudad se levante en contra del gobierno, se levante en contra de la justicia, o se levante en contra de estas personas que ocasionaron esta atrocidad. La carta del 2 de espadas en estos instantes, junto al resto de las cartas que me están hablando aquí, me están indicando de que va a haber una persona que puede representar también los medios de comunicación que se van a hacer de la vista gorda. No van a escuchar ningún tipo de mensaje, ningún tipo de consejo. Y todo esto va a contribuir a la situación anterior en la cual no hay justicia, y el pueblo tiene que tomarse la justicia en sus manos para poder alcanzar algún tipo de situación de paz, de tranquilidad a su alrededor. No estoy hablando de ningún país en particular, estoy recibiendo las energías de los mensajes que son importantes. Por eso es que es importante para mí que ustedes me dejen en los comentarios si esto llega a suceder en alguno de sus países, para estar pendiente de en qué área fue que sucedió. Al final, la carta del As de Copas me está indicando de que esa revolución, ese problema que se va a dar en base a esa atrocidad, a ese crimen tan vil, que podría involucrar también a menores de edad. Y creo que eso es lo que está ocasionando que el pueblo se enoje tanto, porque es como si hubiesen lastimado lo más preciado de un pueblo, de una ciudad. Y una vez que eso suceda, entonces se van a desatar todas estas revueltas, revoluciones en la calle. Al final, la carta del As de Copas me indica de que se va a lograr llegar a un acuerdo, se van a lograr calmar las aguas, pero después de que mucha sangre haya sido derramada. Veamos qué otro mensaje. Aquí están las cartas, han volado. Hay para el mundo, para estos últimos 6 meses.
Mira, la carta de la reina de oros y la carta del mago me habla del renacimiento de un país. Me habla acerca del renacimiento de una situación política. Me habla de un cambio de gobierno. Me habla de una mujer que podría estar tomando el comando, el mando, el control de un país o de un sector de un gobierno. Me habla del desplazamiento de una entidad actual gobernante. Y esto me está indicando de que esta persona va a ser aislada, va a ser enviada como hacia las montañas, va a ser enviada como hacia un desierto. La persona que actualmente está gobernando, que marcan las energías a través del mago como si fuese un hombre, y es un hombre que tiene creencias bastante basadas en lo espiritual. Es un hombre que puede tener creencias también en su gobierno en base a brujería, santería, vudú. Es un hombre que tiene estas energías a su alrededor, que cree mucho en lo místico, en el misticismo, que podrían llegar incluso hasta afectar el poder que tiene. Incluso también podríamos estar hablando de un hombre que va a ser desplazado por una mujer en un negocio. Podría ser también que estamos hablando de un gobierno que va a ser desplazado por esta mujer, una reina de oros que viene bien calladita. Esta reina de oros viene bien silenciosa a dar un solo mensaje, un solo ataque que va a representar, mira, ahí está, el as de espadas, que va a representar el triunfo para ella. Esto es una mujer que viene muy calmada. Esto es una mujer que viene que ha pensado muchísimo en esto que va a realizar, no lo veo como un golpe de estado, pero veo que definitivamente hay un presidente, un gobernante, puede ser un alcalde de tu país, puede ser el jefe de la policía de tu país, pero yo veo que esta persona definitivamente va a ser destituida, va a perder el poder, va a perder el control que tiene en estos momentos. Y mira, y esta reina aquí salió, la reina de oros con el as de espadas, definitivamente derrocando a este rey, a este hombre, a este gobernante, a este presidente de compañía, a este presidente de un país. Recuerden que en algunas ocasiones yo puedo utilizar algunos términos un poco románticos, por decirlo de esa manera. Si yo te hablo de la reina que va a dominar el imperio y que va a destruir al actual emperador, son términos que llegan a mi mente y esos son los términos que yo utilizo, pero tienes que adaptarlo entonces al ambiente de tu país. Podría ser una mujer que va a ser presidente, puede ser una mujer que va a derrocar al actual presidente, puede ser alguien que simplemente lo haga dentro de tu gobierno o que suceda alrededor de ustedes con respecto a impacto mundial. Podría ser que la persona que es la más importante en las Naciones Unidas cambie el poder. Adáptenlo a la situación de sus países, por eso que ustedes toda la vida han sido súper importantes para mí, para que me lo dejen allí en los comentarios. Y recuerden que estas lecturas son generales, pueden aplicar de aquí hasta incluso mediados del próximo año del 2020. El llamado que sí quiero hacerles, por favor, es para que esta comunidad se mantenga llena de amor y positivismo. Todos son bienvenidos a opinar, siempre que lo hagan con respeto para mi persona y también para el resto de mis guerreros que están comentando en este video. Muy bien, estamos hablando de política en estos instantes. Vamos a ver qué otro mensaje hay para el mundo. Sale la carta del 2 de copas junto a la carta del 7 de bastos. Esto me está hablando acerca de un volcán que está por hacer erupción. Y esto podría ocasionar o generar también incluso hasta un tsunami. La carta del 7 de bastos en conjunto con la del 2 de copas, mis guías las están interpretando como un mensaje para el mundo, para que nos llenemos de mucha paz, de mucho amor, para que elevemos nuestras energías a algo mucho más positivo, para que definitivamente también tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque cada una de nuestras energías afecta el resto del planeta, el resto del universo. Y el llamado aquí es a tener mucha más compasión y poder brindar ayuda a estos países que van a estar necesitando de nuestro apoyo de alguna u otra manera, ya sea enviándoles algún tipo de alimento, ya sea enviando personal para que sea voluntario en esta situación, porque esto se ve como una catástrofe y esto va a generarse en base a un volcán que va a hacer una gran explosión y va a ocasionar
ocasionar y generar entonces este tsunami. Veo una estatua grande que podría representar algún tipo de entidad religiosa que va a caer. No estoy diciendo que la entidad religiosa va a caer, mis guerreros, por favor. Tampoco estoy diciendo que ahora la iglesia va a fallecer y que no estoy diciendo nada de eso. Estoy hablando de una estatua grande que representa como algún tipo de entidad religiosa. Puede ser una estatua también que representa, por ejemplo, al Cristo en Brasil. Puede ser una estatua, por ejemplo, que representa la Estatua de la Libertad. Puede ser una estatua que represente simplemente una decoración en una iglesia, pero veo una estatua enorme que cae. Esto podría caer por un fenómeno natural o podría caer por algún tipo de mala intención con respecto a actividades negativas con situaciones como terrorismo. O podría ser también referente a esta actividad que te estoy indicando, sísmica de un volcán que podría ocasionar este tsunami, o podría ser una situación sísmica también, pero esto es un gran temblor, algo que va a ocasionar de que parte de la tierra se divida, se parta en dos. Puede ser una ciudad, puede ser un estado, puede ser simplemente que se genera un gran hoyo entre un espacio y el otro en la ciudad o en las montañas. Por eso es algo que va definitivamente a afectar grandemente a la ciudadanía a un nivel mundial, donde todos vamos a tener que de alguna u otra manera aportar nuestro granito de arena para poder apoyar a todos aquellos que han sido afectados en esta situación. Recuerden, estas son energías, son profecías, son mensajes que estoy canalizando de parte del universo, de maestros elevados, para poder darles estos mensajes a ustedes. Dejen sus deditos para arriba, compartan este video para que podamos llegar a muchas más personas. Yo las estoy canalizando hasta diciembre del 2019, pero podrían extenderse hasta junio, julio del 2020 o incluso hasta diciembre del 2020. Yo las estoy canalizando hasta diciembre del 2019. Pero como son energías, se pueden afectar y extenderse un poco más. Sale la carta de la sacerdotisa junto a la carta del sota de oros y la carta de la luna. Mira, me están diciendo que en algún país, alguna ciudad, algún pueblo va a salir una mujer que va a ser reconocida como una mujer que tiene el don de la sanación, una mujer que tiene el don de poder crear y de poder generar solamente cosas con el toque de sus manos, una mujer que tiene el don y que tiene el poder de poder realizar milagros. Incluso esto podrías representar la carta de la sacerdotisa con la carta del sota de oros, de una aparición espiritual de una virgen que va a ser noticia a nivel mundial. Y esto podría estar pasando en un día o una noche de eclipse, o un día o una noche en cuanto la luna esté en su mayor esplendor, una luna llena. Podría ser una luna de eclipse o una luna llena o un eclipse solar. Durante ese momento se va a presentar la virgen, se le va a aparecer, y esta se le va a aparecer a un niño, podría ser una niña también, pero va a ser un menor de edad, y la Virgen le va a estar dando un mensaje muy importante a este niño, a esta niña, que se va a hacer viral. Muchas personas van a empezar a tildar este acontecimiento de una farsa. Muchas personas van a empezar a atacar a este niño, a esta niña, por ser falsos profetas, por estar diciendo cosas que en realidad a su nivel incluso no pueden comprender. Veo que este niño, esta niña la van a pasar por muchas pruebas, le van a hacer muchos exámenes, incluso también van a llegar a acusar hasta a sus padres de maltrato, y de que todo esto es simplemente una forma de ciertas entidades, puede ser religiosas o de gobiernos, de encubrir esta gran verdad. Me están diciendo de que nosotros estamos por entrar en una nueva etapa espiritual. Vamos a estar recibiendo muchos mensajes y muchas señales, en los cuales también vamos a ser nosotros mismos quienes veamos la realidad de este universo como nunca antes se había visto, se había comprendido. Tengo mensajes de parte de sus guías que me están diciendo de que el vendaje, el velo ese que nos cubría va a ser levantado, y que van a haber entidades superiores a nosotros que van a estar encargadas de ocultar y volver a colocar ese velo
para que no podamos ver esta realidad. Como les indiqué, recuerden que esta lectura es general, es para todo el mundo, para el planeta Tierra. Así es que si escuchan alguna de estas informaciones que empiecen a suceder en su país, con todo el gusto del mundo, dejen su comentario. Todos los comentarios son bienvenidos siempre que estén llenos de respeto. E igualmente pueden escribirme a mi cuenta de Instagram, @jtarot7, para mantenerme informado de que estas profecías, estas predicciones se estén haciendo realidad. Vamos a sacar entonces en estos instantes otro mensaje que sea importante para el planeta Tierra, para las fechas hasta diciembre del 2019. Recuerden que esto igualmente se puede extender. Sale la carta de El Caballero de Espadas. Voy a sacar 7 mensajes. Ya llevamos 1, 2, 3, 4. Este es el 5. Faltan 2 más. El Caballero de Espadas me está indicando de una guerra. Una guerra que va a ser desatada simplemente por tratar de establecer el nombre de un gobierno, el nombre de una persona. Y esta guerra va a conllevar de que muchos vayan a ser afectados. Veo como si alguien estuviese tratando de apoderarse de las tierras de otro. Un país está tratando de apoderarse de las tierras de otro país, donde veo literalmente en estos instantes a policías, militares en una batalla campal disparando contra otro gobierno, contra otro pueblo, contra personas. Y estos son dos grandes potencias, como podrían ser también dos países X que estén dispuestos a que la sangre corra para poder establecer su dominio en otro lugar, en otra situación, en otro país. Este ataque podría ser sorpresa, no lo podrían estar esperando, pero lo que son como los servicios secretos sí van a tener conocimientos de estas energías, de estas situaciones. También me están indicando aquí que esto podría tener algo que ver con el descubrimiento de algún tipo de nueva pirámide, o tuviese que ver con el reclamo de un territorio donde hay pirámides en estos instantes. O sea que podría ser en Egipto, donde hay pirámides. Podría ser también en Perú, donde hay pirámides. Podría ser en México, donde hay pirámides. Pero podría ser un lugar donde hay un descubrimiento de una nueva pirámide. Esto tendría algo que ver, o podría ser otro mensaje también, donde podría estar resurgiendo desde lo más profundo del abismo una nueva pirámide que no se conocía y que alguna persona, algún gobierno, alguna entidad tenía oculta y sí sabía y tenía conocimiento de ello. Esta guerra es algo que definitivamente va a marcar a los pueblos y que va a hacer que muchas personas empiecen a buscar nuevamente lo que es la ayuda o la creencia en un ser divino, en un ser espiritual. Veo también actividades donde el Sota de Espadas, con estas cartas negras, me están advirtiendo de que podría suscitarse algún tipo de evento donde están tratando de manejar el clima, donde están tratando de utilizar herramientas o armas para poder controlar el clima, y que esto se les puede estar saliendo de las manos. Esta carta del Sota de Espadas también me habla acerca de un viento frío que se podría estar generando, y esto podría estar generando algún tipo de descontrol, porque me dicen los guías en estos instantes, donde hay tierra seca, donde no caía ni una gota de agua, va a caer nieve. Esto podría representar también algún tipo de gran tornado, gran huracán que podría estar azotando ciertas poblaciones de nuestro país, de nuestro mundo, de nuestro planeta Tierra. Pero el mensaje principal que me están llevando aquí es definitivamente el mensaje con el Sota de Espadas acerca de el agua, la nieve que caerá en un lugar donde nunca antes había caído nieve. Y me habla mucho de contradicciones. Me habla de que, por ejemplo, en un lugar donde estaba siempre nevado, donde estaba siempre lleno de nieve, de frío, ahora va a ser calor. Esto podría ser una etapa temporal, como podría también ser algo que se pueda suscitar por cierto periodo de tiempo. Podría también extenderse, me están hablando de cambios climáticos, podría también extenderse lo que es un periodo de verano, un periodo de invierno, y por eso también el mensaje caía en el cual me decían: caerá nieve en un lugar donde nunca antes había caído nieve, porque podrían estarse extendiendo las temporadas de invierno y de verano, primavera u otoño. Y el último mensaje para estas profecías 2019-2020
Sale la carta de el 2 de bastos. Esta carta me está hablando de que se va a revelar quién es el verdadero comandante o quién es el verdadero dueño, jefe, presidente, quién realmente es el que ha estado tomando las decisiones. Esta última profecía me indica de que se va a revelar un secreto mundial, de quién realmente es quien tiene el control, quién realmente es la persona que ha estado dominando una entidad religiosa, dominando un presidente, dominando un gobierno, porque es como si se revelara la persona que realmente está detrás de ciertos actos, de ciertas circunstancias, de ciertas situaciones en esta vida. Y cuando se revele verdaderamente quién es este individuo que va a salir de la oscuridad, este individuo que al salir de la oscuridad revele su verdadero ser, su verdadero yo, el mundo quedará en impacto. Me está llegando un mensaje y tengo que darlo. Si es la primera vez que me ves mis videos, quiero decirte que yo siempre digo el mensaje que me llega en estos instantes que estoy canalizando en el momento, sea bueno o sea malo. Pero me están hablando en estos instantes de que una persona de poder podría estar o proclamando su creencia hacia Satanás, hacia las fuerzas oscuras, o podría salir a la luz que alguna persona de poder tiene creencias y realiza actos que tengan que ver con entidades de la oscuridad. Podrían incluso hablar de rituales que van a empezar a surgir con respecto a esta persona de poder, que puede ser tanto el presidente de X país, tanto en países latinoamericanos como norteamericanos, como países de Europa, como países de África, pero se va a revelar de que una de estas personas de poder abiertamente o podría salir a la luz que trabaja con rituales satánicos. Esto va a ser algo que va a ocasionar un revuelo entre la población que podrían incluso hasta pedir su destitución. Y puede ir desde una persona que sea presidente en un país hasta un alcalde de tus provincias, de tu pueblo, de tu ciudad, hasta una persona en poder reconocida en la religión, en la cual podría salir a la luz que el actual o algunos de los anteriores tenían estas creencias del mal. Y veo como un desmoronamiento de una entidad política, espiritual, civil. Estas son las 7 profecías, las 7 predicciones mías de J Tarot. Para el resto del 2019 se puede extender también hasta mediados del 2020. Déjame tus deditos para arriba, comparte este video y tus comentarios también para continuar haciendo estas predicciones en diciembre para el próximo año, hacer una actualización. Y en los comentarios déjame saber si alguna de estas 7 predicciones está sucediendo en tu país para tener conocimiento de en dónde se dieron estas profecías. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.